A todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias de la Alcaldía Miguel Hidalgo en su modalidad virtual, presupuestos para la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y de derechos humanos. Este panel lo titulamos Maternidades, Paternidades y otros cuidados compartidos. La democracia y la igualdad comienzan en casa. Hoy nos acompañan Rodrigo Parrini, Yasmín Pérez Haro y Luis Sandoval Quintero, a quienes voy a presentar debidamente con sus semblanzas en el momento que les toque nuestra conversación con ella y con ellos. Y sin más, vamos a dar la bienvenida a todas las personas servidoras públicas que nos están viendo de la Alcaldía Miguel Hidalgo. También agradecemos la asistencia al público en general y nos acompañan de instancias de las mujeres de otras entidades de la República, de otras alcaldías. Bienvenidas y bienvenidos todos, que el objetivo es compartir, aprender y caminar juntas y juntos en este camino hacia la igualdad. Sin más, voy a presentar a Rodrigo Parrini. Él es doctor en antropología por la UAM Iztapalapa, maestro en estudios de género por el Colegio de México, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Sus libros más recientes son Falotopías, Indagaciones en la Crueldad y el Deseo, en 2016, una publicación de IESCO, CIEG, UNAM, Deseografías y una antropología del deseo, que también fue editado por la UAM y el CIEG de la UNAM en 2018. A nombre del alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos. Por favor, Rodrigo, compártenos tu ponencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por, bueno, también creo que es importante que el Estado y el aparato público aborde estos temas, ¿no? Y entre en diálogo tal vez con otras instancias del Estado, de la academia, en fin. Entonces, yo voy a hacer una presentación que espero sea... que primero tengo que encontrar porque... perdón, estoy... Bueno, ahí. Yo voy a abordar el tema en el contexto de esta mesa o de este panel de la paternidad y la identidad masculina, así lo llamé. Está dividido en dos partes, que espero que me alcance en el tiempo que tengo. Por una parte son ciertos conceptos importantes para entrar en los estudios de masculinidad, y ciertos rasgos de las paternidades contemporáneas. Creo que es difícil desligar uno de otro. Veo que por las otras mesas esto está presente, aunque no necesariamente se profundiza mucho el tema de cómo están siendo estudiadas y qué elementos importantes para las políticas públicas y la intervención estatal están entregando los estudios de masculinidad en este momento. Entonces, quisiera primero decir que no estamos hablando solo de una identidad personal, sino que estamos entendiendo la masculinidad o las masculinidades como una construcción social que se refiere a los roles, conductas, significados prescritos para los hombres en las sociedades en sociedades y en tiempos determinados. Por lo tanto, uno de los rasgos digamos, de esta forma de entender es que no hay una masculinidad homogénea, sino que hay distintos tipos de masculinidad según dónde estemos, en qué contexto y en qué momento histórico, ¿no? Esta definición o esta línea de comprensión de las masculinidades subraya la pertenencia genérica y no biológica, así como la diversidad de identidades entre distintos grupos de hombres, ¿no? En México creo que hay mucha evidencia de eso. Las formas de masculinidad que se construyen en sociedades indígenas no es exactamente lo mismo que en las sociedades urbanas mestizas, urbanas blancas. Las diferencias generacionales también pueden ser importantes, incluso diferencias entre zonas del país, el norte y el sur, etcétera, ¿no?
Creo que también atender a la masculinidad desde esta noción de construcción social digamos, nos permite entender un elemento, digamos, como una tensión que es, por una parte, una identidad, o sea, que las personas, los sujetos que han sido atribuidos como hombres, identificados como hombres, sienten la masculinidad como una característica personal, por decirlo de algún modo, siendo producida a la vez por las instituciones sociales y las interacciones cotidianas. Esto que es producido por las instituciones sociales y las interacciones cotidianas es bastante importante porque tal vez ese es el espacio de intervención y de potencial cambio más importante de los que disponemos, ¿no? O sea, cómo las instituciones sociales construyen o narran o también practican ciertos tipos de masculinidad o no. Como dije, creo que es importante considerar el género, y esto no es solo un tema de masculinidad, feminidad, es un tema, digamos, de todas las formas, todas las identidades de género y todas las posibilidades que existen, pero también las que están existiendo, comienzan a existir, solo es comprensible en contextos históricos y culturales determinados, ¿no? Una parte importante de las investigaciones que se han hecho en este campo han marcado una transformación de las masculinidades durante los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y es una transformación que se ve en las relaciones intergeneracionales, en los distintos tipos de masculinidad que emergen en el campo social y también en las narraciones que los propios hombres o quienes se identifican como hombres hacen de sí mismos, ¿no? Y esto está atravesado por procesos de largo alcance y escala mayor, digamos, como pueden ser las transformaciones urbanas e industriales, las posiciones geopolíticas y económicas de una nación, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Por ejemplo, todo el crecimiento industrial de ciertas zonas del país, creo específicamente el centro norte y el norte, implicó la migración masiva a veces de hombres desde zonas rurales o campesinas a zonas industriales y urbanas. Y ahí se produjeron, digamos, una serie de dinámicas, la ruptura con ciertas tradiciones, el acceso a recursos culturales, el enfrentamiento, digamos, de dinámicas sociales que tal vez desconocían, etcétera, que es creo que lo mismo que ha pasado y ha sido estudiado en el caso de la migración de personas, de mexicanos hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que uno de los campos donde se han producido modificaciones interesantes son, digamos, lo que en ciertos campos de la psicología llaman una autoconciencia del ser hombre, ¿no? O sea, cómo los propios hombres se están viendo a sí mismos, se están pensando, pero también se están relacionando con ellos mismos, ¿no? Que además no son modificaciones o no es una autoconciencia quieta, sino que es una autoconciencia en movimiento que tiene que ver con los ciclos de vida, con las condiciones de vida, con los contextos donde se desarrolla. Por ejemplo, digamos, las demandas que exige la masculinidad si alguien está preso son lo mismo que si es, por ejemplo, un integrante de una iglesia evangélica. Ahí van a haber contextos que demandan cierta autoconciencia y cierta relación con uno mismo, ¿no? Y bueno, esto también se puede añadir la edad cronológica, las distintas etapas de vida, etcétera, que suponen desafíos, pero también presentan demandas y oportunidades, habría que decirlo, diferentes, diferenciales, por decirlo de algún modo, ¿no? Si el género es plural, relacional y situacional, quiere decir que el género también es un campo de intervención social, porque no estamos, digamos, no es un elemento constructor tanto de subjetividad, de psicologías, como de relaciones sociales inamovible y que no se someta a transformación, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, todas las políticas de equidad de género e igualdad que son contextos institucionales demandan y producen ciertos tipos de masculinidad, ¿no? Y aquí ha habido una transformación en los últimos 30 años, al menos en muchos países de América Latina, y creo que en México también bastante importante. ¿Qué masculinidades demandan las instituciones? ¿Qué masculinidades están produciendo las instituciones o están propiciando las instituciones? Por ejemplo, a través de políticas públicas,
leyes, bueno, en fin, ¿no? Sin embargo, y esto habría que destacarlo porque forma parte casi del corazón de los estudios de masculinidad, es que uno de sus rasgos casi estructurales sería que la masculinidad está asociada socialmente, culturalmente, pero también íntimamente con ciertas relaciones de poder, ¿no? Los estudios sobre la violencia muestran, digamos, cómo son ciertas atribuciones que los hombres se dan a sí mismos y que están dados también en términos culturales los que parece ser que los habilitan para ciertas conductas violentas. No en todos los casos. Más bien, cuando se investigan a hombres con conductas violentas o comportamientos violentos, se encuentran, digamos, estas atribuciones, esta sensación de que se tiene más poder sobre el otro y especialmente sobre la otra. Y aquí, y lo voy a retomar en la parte de la paternidad, creo que es bien importante considerar cuáles son las expectativas que se están desplegando en las masculinidades y que están exigiendo a los hombres o demandando de los hombres ciertos comportamientos, ciertos logros, ciertas actitudes, cierto cuerpo, incluso cierta emocionalidad, ¿no? Son expectativas que parecen que los individuos se plantean a sí mismos, pero que en realidad habría que considerar que son ante todo expectativas sociales y culturales. Entonces, el mundo alrededor de un hombre está demandando ciertas cosas, aunque las demandas no necesariamente sean las mismas, ¿no? Vuelvo al tema del poder, una noción que ha sido capital en estos estudios, el de masculinidad hegemónica, propuesto por Connell en los años 90, y uno de sus sentidos uno de los sentidos, los efectos que tiene la noción de masculinidad hegemónica, la forma de masculinidad dominante en términos culturales y sociales, pero habría que decir que también en términos institucionales, es, digamos, que produce esta masculinidad hegemónica, por una parte, masculinidad subordinada y forma de subordinación de las mujeres, marca las relaciones de género desde el campo de los hombres. Con el mismo, este autora australiana, dice que la masculinidad se podría definir brevemente al mismo tiempo como la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen con esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura, ¿no? Es una definición compleja, pero también bastante abarcadora, ¿no? Voy a pasando al tema de paternidad, quiero mostrar dos pequeñas escenas de dos películas mexicanas, una del cine clásico de 1948 que se llama Una familia de tantas, y otra del año 2010 dirigida por Diego Luna, que se llama Abel. Voy a pasar la primera. Perdón. No ha subido la pantalla. Sí tiene libre para subirlo. ¿Sí se vio? No. ¿No se escuchó? No. Bueno, aquí ya tengo una... ¿Perdón? No, no se vio ni se escuchó. Tendría que compartir la presentación de PowerPoint. Se está presentando la carpeta donde usted tiene los documentos. Entonces tendría que dejar de compartir esa pantalla y cambiarla a la presentación de PowerPoint. Abrirlo. Sí.
No entiendo, porque en este momento se supone que estoy compartiendo la presentación en PowerPoint. Se está compartiendo la carpeta donde se encuentra su presentación. Estamos viendo el acceso hacia su presentación, no la presentación. No, entonces aquí... Deja de compartir esa pantalla. Ya. Y ya que la tengas abierta, la compartes. Ok, déjenme... Lo lamento, pero son las peripecias de Zoom, ¿no? Algo a lo que nos estamos acostumbrando todas y todos, no te preocupes. Ahí... No, regresó otra vez al... Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Ah, ok. Bueno, lamento las dificultades técnicas, pero bueno, a ver si logro pasar los trozos de las películas que mencionaba, porque es un poco difícil de escribir un film, ¿no? ¿Lo están viendo ahí? ¿Ahí sí lo están viendo? Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Lo voy a poner solo en la parte que me interesa que vean. Bueno, si no la hubiesen visto. Pero no se escucha. No se escucha. Eddie, a ver, ¿habrá algo que ver ahí en Zoom? No, al momento de compartir pantalla, en el micrófono tiene que habilitarse el mismo que el sistema para que nos permita escuchar el audio de el video que nos está compartiendo. Bueno, no quiero tomar mucho tiempo. Si se vio la escena, les puedo comentar qué es lo que están diciendo. En esta película, la madre se acerca al padre, muy así preocupada, para decirle que no estando él, llegó un vendedor de aspiradoras y le abrieron la puerta y lo dejaron entrar, ¿no? Y el señor que está sentado ahí en la cabecera de la mesa se indigna mucho porque le pregunta que por qué dejaron entrar a un hombre a esta casa y digamos, insiste muy enojado en que si no está él, nadie puede entrar a esa casa sin su autorización. Digamos, lo pongo como un ejemplo de digamos, de tal vez la imagen tradicional del padre como patriarca, que está sentado en la cabecera de una mesa, que tiene un poder bastante, diría, intenso sobre los miembros de la familia, que tiene una voz, es la voz de la autoridad, etcétera, ¿no? Y que además constriñe las posibilidades y las conductas de quienes, digamos, están bajo su amparo, pero también bajo su mandato. Creo que tampoco se va a escuchar, pero sí les quisiera mostrar esta escena de la película Bell de Diego Luna, que es, digamos, del año 2010, es otro tipo de paternidad, es otro México, ¿no? Pero tiene una escena que me pareció a mí especialmente interesante para ser mostrada. Perdón. Él es un padre que ha regresado hace poco del
era migrante, regresa a su casa, y ahí en la mesa está el hijo menor, su hijo más pequeño, sentado en el lugar, en la cabecera de la mesa, digamos, donde estaba el personaje también de la película pasada, ocupando en algún sentido el lugar del padre, aunque ya no es un padre patriarca, sino que es como una especie de padre sustituto. La película gira en algún sentido en torno a en confrontación entre el hijo y el padre, y lo que puede suceder, digamos, cuando la paternidad, o en algún sentido el lugar del padre, es un lugar vacío o es un lugar en disputa, ¿no? Creo que una cosa que habría que destacar, y ya me queda poquito, es que especialmente durante la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, hubo una ruptura con el modelo patriarcal de paternidad, con el modelo, digamos, que trataba de graficar con esa escena de una familia de tantas. Aparecen, y esto es consistente en muchos estudios en distintos países de América Latina, en México también, una distancia intergeneracional entre los hombres. Los hombres jóvenes, los hombres más jóvenes, en distintos momentos, porque comienza en los años 90 y se repite, se distancian de las formas de paternidad de sus padres. Y ahí se podría describir un tránsito desde paternidades autoritarias a otras más igualitarias. Este tránsito no es un tránsito que haya sucedido ni en todos los hombres, ni en todos los contextos, ni en todos los momentos, es una tendencia cultural. Así lo quisiera describir para que, digamos, no es que todas las paternidades sean igualitarias hoy día, porque no lo son, más bien es la posibilidad de que las paternidades sean igualitarias y no solo autoritarias, ¿no? Y esto tiene que ver con desplazamientos en los mandatos de la masculinidad, y yo señalo 3, hay muchos otros. Primero, el cuestionamiento de una emocionalidad no expresiva. Esta cosa que es recurrente incluso en ciertas conversaciones cotidianas, si los hombres pueden o no expresar emociones, y qué emociones pueden expresar. Pueden expresar más bien enojo pero no cariño, rabia pero no dulzura, etc. Esto comienza a ser cuestionado. También comienza a ser cuestionada la distancia corporal entre padres e hijos y entre padres e hijas. Y también comienza a ser cuestionado los roles de proveeduría y por lo tanto también comienza a emerger una apertura a prácticas de cuidado, que digamos, creo que el cuidado es uno de los temas de este panel, ¿no? Y habría que preguntarse cómo cuidan hoy día los padres contemporáneos a sus hijos e hijas en distintos contextos, digamos, qué diferencias, por ejemplo, podría haber entre los padres que hoy ejercen paternidad con respecto, por ejemplo, a cómo ellos fueron criados o con respecto a sus propios padres, si hay ahí desplazamientos, transformaciones, aperturas, etcétera, ¿no? Y con esto termino. Creo que uno de los rasgos también más importantes en la producción social, en la configuración contemporánea de las paternidades, al menos en México, es la ruptura de una relación indiscutible entre heterosexualidad y paternidad. Entonces, en esa medida, creo que en este momento son socialmente visibles distintos tipos de paternidad y experiencias diversas de paternidad. Se comienza a ver experiencias de paternidad en parejas, en lo que llamaré parejas del mismo sexo, experiencias de paternidad en personas trans, etcétera, que cuestionan esta relación que hasta hace poco parecía incuestionable entre la heterosexualidad masculina y la posibilidad de ser padre, ¿no? Eso significa que tenemos un panorama y un escenario cada vez más complejo y diverso en términos de paternidad, que creo que está siendo investigado, pero que también quisiera decir que está emergiendo en este momento. Es un proceso que está en marcha. Y entonces yo me preguntaría por el futuro, haciendo una pregunta, y con esto termino, es, bueno, ¿qué formas de paternidad, qué prácticas de la paternidad, pero también qué formas de la paternidad van a comenzar a existir en México o en ciudades como Ciudad de México, por ejemplo, durante las próximas décadas, ¿no? Si hay procesos de cambio que se están intensificando, incluso en padres hetero o no heterosexuales, por ejemplo, si fuera el caso, la apertura a relaciones emocionales, asumir formas de cuidado que habitualmente en los sistemas más cerrados de género se atribuyen a las mujeres, digamos, lo que algunas autoras llaman no solo el cuidado económico material, sino que también el cuidado afectivo, emocional y corporal. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo Parrini. Muy interesante
la postura que nos expone. Sí es cierto que se están presentando este tipo de nuevas masculinidades y nuevas paternidades. Hace unas semanas tuve oportunidad de compartir también un foro que se llamó Familia y Pandemia, y pues hablábamos precisamente al respecto. Me va a gustar mucho escuchar al final de las ponencias lo que tengan que decirme las personas que nos acompañan. Yo, mientras tanto, les recuerdo que nos encontramos en el ciclo de conferencias de la Alcaldía Miguel Hidalgo en su modalidad virtual, Presupuestos para la Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género y Derechos Humanos. El panel en el que estamos hoy es el tercero, que se titula Maternidades, Paternidades y otros cuidados compartidos. La igualdad y la democracia comienzan en casa. Terminamos la exposición del doctor Rodrigo y a continuación nos va a hablar Yasmín Pérez Haro. La doctora Yasmín Pérez Haro es especialista en género y políticas de cuidado, es feminista, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Durante más de 10 años ha dedicado su investigación académica a los temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares con jefatura femenina en la Ciudad de México. Es maestra en estudios de género con orientación en políticas públicas por el Colmex, el Colegio de México. Es maestra en estudios de género con orientación por el Colmex. Psicóloga con especialidad en educación, egresada de la UAM Xochimilco. Cuenta con un diplomado superior sobre políticas públicas para el desarrollo social en el CIDE. Ha colaborado como tutora y directora de tesis en el programa de maestría en políticas públicas y género en la Flaxo, sede México. Ha colaborado con múltiples proyectos e instituciones de gran relevancia en materia de género, cuidados e igualdad sustantiva. Como activista feminista, buscó incidir en el proceso constituyente por la garantía de una ciudad de derechos y libertades para todas las mujeres, por lo que formuló e impulsó como parte de la colectiva de las constituyentes CDMX feministas la inclusión de un sistema de cuidados para la Ciudad de México, y en el artículo 9, inciso B, el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. En el artículo 10, inciso B, derecho al trabajo, numeral 5, inciso F, y el derecho al tiempo libre en el artículo 13, inciso F, que lograron que se quedara inscrito en el texto constituyente. Es fundadora y directora del CIDIS, Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva, que junto con Oxfam México colaboró como creadora y productora documentalista con la serie de cortos documentales Tiempos Privados sobre cuidados y desigualdades en México, disponibles en Vimeo. Con otras organizaciones especialistas del tema, impulsó la creación de la Red de Cuidados en México. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Actualmente forma parte del grupo asesor del programa de corresponsabilidad de los cuidados de la UAM y de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género del Center for Mexican Studies de la UNAM con Boston, de la Universidad de Yale, en la línea de trabajo sobre género, economía, pobreza y salud. Muy bienvenida, doctora Yasmín Pérez Haro. Muchas gracias por aceptar la invitación y a continuación la escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al equipo de la Alcaldía Miguel Hidalgo por la invitación a esta sesión. Especialmente un saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, sobre todo a las y los valientes que decidieron pasar su tarde de viernes con nosotros. Y muy especialmente un cálido abrazo a Luis y por supuesto a Rodrigo, amigo ya de muchos años. Cuando me invitaron a esta charla, lo primero que me vino a la mente fue la necesidad de construir el título de la sesión. Es una forma elegante de decir, reformulemos, revolvamos todo. De entrada, me disculpo de antemano si en el marco de esta conversación abrimos nuevos caminos de reflexión que parecieran desviarse un poco del cometido inicial. Y es que
maternidades, paternidades, cuidados, democracia, igualdad, hogares, todo en la misma frase y solo en 12 minutos realmente es un desafío importante. Y es que no solo estamos hablando de qué es lo que se hace en casa, de quién es, cuáles son las tareas asignadas por género a las maternidades y a las paternidades. Propongo hacer un desplazamiento, movernos de la función del cuidado y detenernos un poco en el sentido del cuidado. Es decir, les propongo que hagamos énfasis en la ética del cuidado y su relación con la libertad y su disputa permanente con el sistema de relaciones asimétricas e injustas que nos organiza, yo diría que disfuncionalmente, como la sociedad que somos el día de hoy. Leonardo Boff, en la reflexión que hace sobre la naturaleza del cuidado, nos propone no pensar y hablar sobre el cuidado como objeto independiente de nosotros, sino pensar y hablar a partir del cuidado tal como se vive y se estructura en nosotros. Afirma Leonardo Boff, no tenemos cuidado. Somos cuidado, haciendo énfasis en la dimensión ontológica del cuidado, es decir, es constitutiva de los seres humanos para su existencia. De tal suerte que el cuidado es núcleo crítico de la vida, como un acto que libera, porque ahí donde hay hambre, y hay frío, y hay violencia, no hay libertad. Se está atado a la condición de la necesidad, de la falta, pero no en su sentido pulsante, sino en el hecho del despojo. Ya Heidegger señalaba que realidades fundamentales como el querer y el desear hunden sus raíces en el cuidado esencial y que configura la acción de la humanidad. Etimológicamente, la palabra cuidado deriva del latino cura, pero también era utilizado en un contexto de relaciones de amor y de amistad, en una actitud que se describía esta sensación de desvelo y preocupación por el otro, por la otra. Lo cierto es que la palabra cuidado está cargada de un sentido relacional, vital, constitutivo del ser y del estar, con los otros, con las otras, con los otros. Pero entonces, ¿cómo conciliamos esta idea del cuidado esencial de la filosofía y de la ética en la relación cotidiana de unos seres con otros, en donde el valor no está centrado en la procura de las personas, de la vida digna, de la vida sostenible, sino en la acumulación de la riqueza específicamente y en los objetos? Más aún, diría yo, ¿cómo conciliamos lo vital, lo esencial del cuidado con la desvalorización social que tiene todo aquello que se requiere para cuidar? No solo hablando, por supuesto, de las maternidades y las paternidades diversas, no acotadas, por cierto, a la ley funcional del padre y de la madre. En este desplazamiento que les propongo, nada más un momento y a propósito de establecer estos vasos comunicantes entre el cuidado, la libertad, el bienestar, la democracia y la igualdad, comparto una reflexión sobre la forma en la que la filosofía, la historia y la teoría política en general han constituido discursivamente el ideal de ciudadano, ¿sí?, en masculino, como un masculino unívoco, occidental del mundo universal de los derechos, el contrato, la razón, la autonomía, la igualdad, la ley imparcial y la ciudadanía. De forma subyacente a este sistema, la diferencia sexual se acuña con significación teórica, deviene relevancia política fundamental y se organizan oposiciones jerárquicas y subordinaciones como fijaciones naturales, diría una maestra de ya hace muchos años, e indicadores de la diferencia que recoge una lógica relacional que hace posible la creación de sentido. La vida pública de las mujeres ha estado subordinada a sus roles privados, de manera que difícilmente una mujer llegaba a separarse por completo de los atributos de género que la tradición y el patriarcado le habían asignado. Debemos agregar el capitalismo. De aquí se desprende la crítica a ciertas nociones del espacio desde la dualidad público-privado, y no solo del espacio, sino del tiempo, con riesgo de traducirse en una extensión del trato excluyente hacia las mujeres. Lo que trato de señalar aquí es que la experiencia de hombres y mujeres
y que hombres y mujeres tenemos del espacio, del tiempo, pero también de nuestras identidades, del quehacer cotidiano, no solo es diferenciada, sino asimétrica, y que la organización del espacio, del tiempo, de las identidades, de la historia, a partir de la dicotomía privado-doméstico versus público-político, impone una línea divisoria entre la subordinación femenina y la autonomía masculina. Así, retomo la idea de género como referente simbólico primario, desde donde las maternidades y las paternidades, pero también el adentro y el afuera, son significados. Puede parecer así un viaje demasiado en la dimensión de la filosofía y de la ética, pero aterricemos. Las mujeres, por ejemplo, sobre todo aquellas que asumen la función de maternajes, en tanto trabajadoras, porque es un trabajo también, y cuidadoras, se encargan de organizar y disponer de su tiempo para ofrecer eficazmente los resultados esperados para otras y otros, aunque estos de cara a el pago, la compensación, el reconocimiento y valorización, que no el costo, requiera el mayor tiempo de trabajo necesario. Así la disputa se traslada entre el tiempo de trabajo necesario y los tiempos vitales, esenciales, diría Leonardo Boff, y el tiempo de trabajo vital. El asunto es que cuando se trata de liberar tiempo, quedan comprometidas todas las dimensiones temporarias de la vida social en continuum, la famosa jornada interminable en el cumplimiento de estos roles y estas identidades. En la disputa por el tiempo, a propósito de la noción de configuraciones de Elías, el tiempo libre, el tiempo liberado, que son la disputa en donde el cuidado está en el centro de esta disputa, se configura una reapropiación temporaria, es decir, la disputa continua con cada una de las dimensiones temporarias vitales, productivas, excedentes y asociadas. De tal suerte que los significados y percepciones asociados a los cuidados proyectan lo que las personas consideran socialmente valioso, la forma en que se integran y se distinguen en la sociedad al tiempo que refuerzan, transgreden o permutan el contenido simbólico de la desigualdad en función de la posición que ocupan en el entramado social. Les comparto que hace ya varios años, en el marco de una investigación que realicé sobre desigualdades de tiempo, cuando hablaba y conversaba con las mujeres en torno al trabajo doméstico y de cuidados, pero particularmente aquel asociado a sus roles de cuidador, porque prácticamente el 80% de ellas eran madres, la narrativa estaba centrada en las tareas de todos los días, en las tareas cotidianas, en las actividades concretas, sobre todo en aquellas actividades relativas a la limpieza de la casa, la preparación de los alimentos, la administración del dinero o del agua, las compras en el mercado, en el súper, por supuesto el cuidado de las hijas y de los hijos, pero combinaban una alta gama de labores que van desde lo más simple como tender la cama y lavar los trastes hasta lo más complejo de la gestión de los cuidados, como organizar la dieta de una persona alérgica al gluten o coordinar los medicamentos de una persona con alguna enfermedad en casa, que no solo las hijas y los hijos. No resulta esto una cuestión de ninguna forma menor, aunque nos es de todos y todas conocido. Los ritmos de las tareas que constituyen las maternidades y las paternidades, pero particularmente el trabajo doméstico y de cuidados, están en gran parte condicionados por los tiempos y las exigencias del mundo fuera del hogar, como son los horarios de entrada y de salida del trabajo y de la escuela, que ahora están todos un poco en pausa, pero que ahora estamos asumiendo de nuevo al interior de los hogares, de la apertura y cierre de los locales comerciales, de los servicios públicos y privados, donde hay que abastecerse o hacer algún trámite, incluso hasta la hora en la que pasa el camión de la basura y del gas, pero también del Estado y sus instituciones. Es de subrayar que el trabajo doméstico no solo se orienta a la producción de servicios consumidos en el espacio privado de la casa, sino también y de forma difícilmente discernible al grupo familiar de reproducción que lo habita. Lo que quiero yo aquí destacar es que si bien en los últimos
últimos años hemos ampliado la conversación en torno a los cuidados, más allá de aquellas acciones, actividades concretas, sobre todo asociadas en los maternajes, que revisten la función de personas cuidadoras primarias, esencialmente mujeres, y contribuyendo a esta conversación más amplia a entender las diversas dimensiones de los cuidados. Todavía tenemos agendas pendientes, sobre todo en lo concerniente al papel que tienen las instituciones y sobre todo el aparato político-administrativo en las instituciones de gobierno para incidir en establecer no solo equilibrios en el reparto de estas tareas, sino en el reconocimiento de lo fundamental, fundante y estructural que tiene los cuidados en el bienestar, no solo personal del entorno familiar cercano, pero también en las comunidades y colectivamente, en la reducción que representa estas tareas para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres en los hogares más pobres, en la redistribución entre los distintos agentes en lo inmediato, ya sea en torno a los hogares, las comunidades, y en la función del Estado, pero además también entender que esto no solo es una tarea de organizar calendarios y políticas. Estamos frente a una disputa, ¿no? Una disputa, sin duda, una disputa cultural, una disputa que está y arranca no solo en la revalorización del cuidado, sino una disputa cultural que desplace aquello que ha considerado valioso en los últimos 300 años en el marco de un sistema no solo patriarcal, el sistema capitalista, que desplace la atención y lo valioso de la acumulación de la riqueza hacia la sostenibilidad de la vida. Sin duda esto es una disputa por el poder, una disputa por la historia, por la justicia social, por la igualdad y finalmente una disputa por la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín. Además, una extraordinaria compañera y como ustedes habrán visto, muy didáctica. Es muy importante que voces de mujeres nos hablen de este tema porque, como lo comentó, se ha invisibilizado el reconocimiento y existe un desequilibrio entre las labores de cuidados que casi siempre pues, se asignaron conforme al género y es precisamente nuestra materia de estudios. Les comento que este ciclo de conferencias lo podemos llevar a cabo también a través de la consultoría de Ruth Veneroso Rivera y hasta el momento, hace unos momentos, había 270 personas viéndonos a través de Facebook. Les comento a nuestra panelista y a nuestros panelistas que nos está viendo la plantilla de servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Tomamos nota, por eso invitamos a ustedes que son las expertas y expertos. Yo creo que nuestro panel dijo a la doctora Yasmín que no se podía hablar de todos estos temas en el mismo momento, pero me parece que los abordó ampliamente y que nuestro título ahí más o menos se quiso salvar por la parte que era este cuidado compartido, pero quizá debimos haber dicho equilibrado, reconocido, con igualdad, y para eso estamos aquí, para aprender de ustedes, que son las personas expertas, y de hecho, pues quisiéramos que esto se traduzca en nuestros documentos de presupuestos y de políticas públicas, porque así como lo acaban de escuchar, no existe tantas personas expertas todavía en estos temas fundamentales para la igualdad y la democracia precisamente de nuestras sociedades. La igualdad de género se halla muy relacionada con el desarrollo humano y muestra la misma dinámica de convergencia en capacidades básicas y de divergencia en las capacidades mejoradas. Las mujeres progresan más y más rápido en cuanto a las capacidades básicas. Sin embargo, respecto de las capacidades aumentadas, las mujeres aún enfrentamos un techo de cristal en posiciones que involucran una mayor responsabilidad y liderazgo político. También
en cuanto a los beneficios sociales en los mercados y la vida social y la política. Esta conclusión nos las regala el estudio de PNUD 2020, Desarrollo Humano y COVID en México. También este ciclo de conferencias lo hicimos en este marco porque queremos ir hacia una nueva normalidad más igualitaria, la que merecemos, la que queremos, la que vamos a construir con apoyo y acompañamiento de todas y todos. A continuación, le vamos a dar la palabra a Luis Jesús Sandoval Quintero. Él es vicepresidente de FENAPSIME, psicoanalista, terapeuta individual, familiar y de pareja con perspectiva de género, integrante de Cómplices por la Igualdad. Adelante, doctor Luis Jesús. Bienvenido. Buenas tardes. Pues yo sí creo que en este momento el título convoca muchísimas cosas, muchísimos temas. Sí estoy de acuerdo en que esta cuestión de la lucha del poder es algo que ha estado desde hace cientos y miles de años. Y creo que desde ahí hay que considerar que esto está jugándose en el centro de las relaciones entre hombres y mujeres. No podemos dejar de lado esto. Sí me parece que es importante ubicar que en esta lucha de poder se han presentado mensajes, mandatos a los hombres que son aparentemente paradójicos, porque hay toda una serie de tareas que se nos plantean que son propias del sexo de las mujeres y que estando en casa, en familia, pues ha existido una repartición del trabajo. Entonces ya hay una visión de que hay actividades propias del sexo de las mujeres y propias del sexo de los hombres. Sin embargo, una de las cosas que es clarísima es que no son nada más las actividades, sino son también el apoderamiento de los espacios que sucede en casa, donde aparentemente los hombres no podemos entrar a la cocina porque la cocina es terreno de mujeres. Y este tipo de situación de cómo se organizan las cosas en la cocina familiar, lo que nos plantea es justamente el que los hombres no tienen que entrar ahí, porque no saben cómo están las cosas. Algo que nos presentan muchas pues películas, novelas, series, es que el hombre no encuentra las cosas en la cocina. Siempre le falta esa información. Sin embargo, esto nos plantearía que efectivamente hay un argumento donde los hombres no tenemos por qué hacer cierto tipo de actividades. Pero cuando digo que esto es paradójico, es porque justamente esas labores, como el cocinar, ya en ciertos niveles, pues quienes son reconocidos son los hombres. Se habla de chef hombre y hay pocas chef mujeres. Entonces, esta es una paradoja que plantea justamente esta relación de poder. O sea, no es que los hombres no podamos entrar a la cocina. Es que la lucha de poder lo que nos plantea es que sometemos a las mujeres para mandarlas a la cocina. Y esto es muy importante, pero sí me interesa desnaturalizar esta cuestión de que los hombres no nos podemos meter a ciertas prácticas. Y el mejor ejemplo es la vida castrense. Ahí donde anteriormente había una exclusividad de los hombres para estar en la vida castrense, donde realizábamos todo. Cocina, tender camas, lavar ropa, planchar y además hacerlo con un nivel de calidad importante. Aprender a guisar no solamente para uno, sino aprender a guisar para cientos de gentes. Entonces, todo este tipo de cosas es importante ubicar que se tiene que desmitificar esta parte de las labores propias de los sexos. Sí me parece que esto tendría que plantear que en la dinámica que tenemos,
solemos plantear que las mujeres no nos dejan hacer las cosas. Pero sí es importante ubicar que, más bien, toda la estructura y todos los mensajes y comportamientos que se dan en ese ecosistema que es el hogar, tienen mucho que ver con ese dominio de los hombres. Ahora, sí es importante ubicar que habemos quienes nos planteamos que este tipo de cosas ya no tendrían por qué ser así y que el costo que hemos pagado los hombres por este tipo de situaciones es muy alto. Y cuando yo hablo de esos costos altos, bueno, no nada más yo, sino todos los que estamos en esta posición, de pronto nos ven con caras raras, así como yo no pago ningún costo. Cuando uno trabaja con grupos de hombres, se plantean que no hay ningún costo que se ha pagado, que no es algo que tiene que ver con costos que uno dé, porque normalmente se piensa en costos en tanto dinero, pero no se piensa en costos en tanto experiencias, en tanto vivencias, en tanto la posibilidad de externar y reconocer cosas en uno mismo, como son los afectos, como son los vínculos. Uno de los mandatos que tenemos los hombres es la posibilidad de poder ser un lobo estepario, alguien que puede solo con todo el mundo y sobrevivir en el mundo. No es rara la imagen de Robinson Crusoe, que justamente puede sobrevivir en una isla desierta. Entonces sí me interesa que veamos que hay muchos mensajes que están ahí en juego y que todos estos están encaminados a ubicar cómo los hombres sometemos a las mujeres para que estén a nuestro servicio. Y eso hay que terminarlo. ¿Y por qué me interesa plantear que tendría que terminar esta cuestión de las ideas, los mitos de que hay actividades propias del sexo de alguien? Es porque consideramos que en casa no debería de haber distribución de tareas. En todo caso, habría que existir roles donde la gente hace de todo, pero en diferentes momentos, que más bien sería la organización del tiempo, no de las tareas, donde todo el mundo lave trastes, donde todo el mundo planche, donde todo el mundo cocine, donde todo el mundo friegue los pisos, pero le tocarán en ciertos momentos. Porque si no nos lo planteamos así, sí es claro que habrá una tendencia a dejar en las mujeres los trabajos que los hombres no deseamos hacer. Esto me parece que es muy importante, porque es justamente ahí donde vamos a encontrar la democratización de los cuidados. Y sí creo que es esto que se planteaba es importante, porque una cuestión es la sobrevivencia y otra cosa es el cuidado. En otros de los mandatos masculinos que recibimos es justamente no cuidarnos, es el ponernos en riesgo constantemente, es arriesgar la vida permanentemente. ¿Y por qué? Porque justamente esta masculinidad siempre está cuestionada, siempre está en una posibilidad de ser perdida. Entonces, el planteamiento de tener que demostrar una y otra vez que se es hombre tiene que ver con ponernos en riesgo y dominar a otros, ponernos en riesgo y dominarnos a nosotros mismos. Entonces, justamente una de las cosas que sucede, y lo vemos a lo largo de la vida, es que los hombres, en términos generales, morimos más y antes. Hay un pequeño índice de mortalidad infantil que es mayor en hombres que en mujeres. Y esto se va incrementando cuando llegamos a la edad de 18, 29 años, donde la mortalidad por accidentes, por ejemplo, tiene que ver con que mueren 3 hombres por cada mujer en la vida de la experiencia de vida de esas edades. ¿Por qué? Porque el planteamiento también es que hay que formar parte de los grupos de hombres donde nos tenemos que estar probando, nos tenemos que estar confrontando.
Entonces sí es importante darnos cuenta que estas prácticas sociales aceptadas, que es, por ejemplo, el beber alcohol, el utilizar sustancias, nos lleva a también conjugarlo con prácticas de riesgo donde es el manejar o el confrontarnos con otros hombres. Y es justamente ahí donde se incrementa muy fuerte la muerte de hombres en comparación a la muerte de las mujeres. Entonces allí no hay ninguna lógica de cuidados para los hombres. Posteriormente, en la vida laboral, hay toda una serie de presiones donde se pide que los hombres no falten al trabajo. No hay argumentos para que falten al trabajo. Deben de estar presentes. Y entonces justamente no hay la posibilidad de ir al médico. Aquel que se enferma y pone esto como pretexto para no ir al trabajo será visto como alguien deficitario. Entonces no hay posibilidad de ir al médico. Tal vez uno puede entender que vayan al médico cuando hay accidentes, pero no cuando hay enfermedades. Entonces, toda la idea que puede haber de cuidado en los hombres, más bien está hecha de lado y está asignada a las mujeres, donde las mujeres son las que en todo caso nos tienen que cuidar y no nosotros cuidarnos a nosotros mismos. Y estos mandatos están así y lo que se nos enseña en todo caso es a aguantar los dolores de las enfermedades, aguantar los achaques y estar dispuestos a ser mutilados, pero no necesariamente ir al médico. Entonces sí me parece que esto hay que decirlo porque estamos a contracorriente de la idea de cuidados. No cuidarlos nosotros, sino lo que hacemos es hacer que nos cuiden. Y es ahí donde nos recargamos en las mujeres y donde claramente esta situación se sale de la posibilidad de democratización del cuidado en casa. Ahora, yo sí creo que es importante hablar de políticas públicas. En Cómplices por la Igualdad se generó una agenda de políticas públicas que se llama la Agenda Suma. Suma por la Igualdad, que es donde se incorpora la perspectiva de los hombres para lograr la inclusión de los hombres en la igualdad de género. Y tiene cuatro ejes. El primero, y es transversal, es el eje de del cambio cultural. El segundo es el de la corresponsabilidad. El tercero es el de violencia y el cuarto es de salud. Pero acá lo importante es que justamente la forma en que se trabajan estos temas tiene que ver con cómo hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra propia salud, que reditúa en menos trabajo para las mujeres en el cuidado de los hombres. En tema de la violencia es justamente poder renunciar a nuestra violencia para poder entrar en términos diferentes en la relación y más bien llegar a acuerdos, entrar en espacios de negociación en la familia para justamente no imponernos. Y esto nos va a permitir no tener que pagar los precios tan grandes como es el no conocer a nuestros hijos, no saber cómo son, no saber qué les gusta, no saber qué les interesa, no saber qué tanto los quiero o qué tanto me quieren, o si me tienen miedo o no, donde aunque uno no haga gran cosa, de pronto están todas estas formas de vida cotidiana donde a los hombres se nos asigna el lugar del lobo feroz y siempre los hijos tendrán que tener cuidado porque si no va a venir papá y se lo voy a decir y entonces él te va a poner en tu lugar. Y ya con eso, no tenemos que hacer mucho más. Pero esto lo ven los hijos porque no hay ese acercamiento, ese contacto con ellos, donde vean que uno no es el lobo feroz. Y esto es lo que es importante. La posibilidad de relacionarnos con la familia en términos que no sean de competencia, en términos que no sean de imposiciones, nos da una dinámica completamente diferente. Y eso también tiene que ser favorecido desde las políticas públicas
Y, por ejemplo, en esta parte de cuidados, pues ya se ha mencionado que se está trabajando en toda esta situación de un sistema nacional de cuidados que tiene que ver ya no solamente con los hijos, sino con todos aquellos que requieren cuidados, sea por algún accidente o por una situación de que se tengan habilidades diferentes, o porque uno llega a cierta edad donde ya la funcionalidad se va perdiendo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, pensando en lo que tiene que ver con presupuestos para una alcaldía, hay que reconocer lo que se decía hace un rato. Los pobres son siempre los que más dificultades tienen. Y una de las cosas que vemos, si nos las topamos por la calle y no la queremos como analizar, es que nos topamos a gente que trabaja en calle y muchas veces está acompañada de sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay un espacio donde se les pueda dejar. Donde el Estado deja a la población sin posibilidad de empleo, sin posibilidad de preparación, sin posibilidad de una estructura que se haga cargo de los hijos. Sabemos que, pues sí, existen las guarderías del Seguro Social, y sabemos que existen guarderías del ISSSTE, sabemos que existen guarderías privadas. Y lo importante de esto es darnos cuenta que hay una población muy grande que no puede pagar una estancia infantil y que no tiene derechos a esos sistemas que son sistemas de cuidado para los pequeños. En ese sentido, no pasa como en la salud, donde, bueno, pues, si no tienes ISSSTE, si no tienes Seguro Social, ahora ya podemos tener INSABI, ya nos podemos ir a atender ahí. Acá no. El cuidado para los niños no está democratizado en ese sentido. Está solamente planteado para ciertas clases sociales. Y el planteamiento que tienen es, pues quienes no tienen esas prestaciones, pues tienen que ganar para pagar o tienen que ver qué hacen ellos solos. Pero vemos en las noticias eventualmente cómo pues, los padres tienen que dejar a sus hijos encerrados en casa, porque no tienen con quién dejarlos. Por ejemplo, es más, eso sucede ahora cuando las escuelas están cerradas y los padres tienen que ir a trabajar. O sea, esos que requieren de ir a trabajar porque no tienen un sueldo que un patrón les pague y las escuelas no están funcionando. Entonces, no hay alternativas, no se ha planteado un sistema donde se pregunte a los trabajadores, oye, ¿tienes hijos? ¿Cómo están organizados en casa? O sea, hay más de un adulto que debe estar en casa y ver de qué manera se puedan dar estos relevos para poder cuidar a los hijos. Esa parte el Estado no la está viendo. Entonces sí me parece que es importante que en esta parte de corresponsabilidad dejemos también esa idea de que, pues si hay que trabajar, tiene que salir a trabajar el hombre y la mujer que se quede. Digo, en estas épocas la mujer es una parte importante del sostenimiento de muchos hogares y sabemos perfectamente que la mayoría de los hogares monoparentales pues son sostenidos por mujeres. Entonces, no hay esta posibilidad de plantear que el Estado, que el patrón se plantee cuál es tu situación en casa. Sí se mandó y se cortó la asistencia de los hijos a las escuelas. Y uno se pregunta, ¿y quién cuidó a esos niños mientras la población seguía yendo a trabajar? Eso no se ha puesto sobre la mesa. Eso al Estado no le ha preocupado. Poco después se planteó, bueno, que todo el mundo se quede en casa. Ah, ok, entonces ya habrá quien los cuide. Pero ahora vamos en sentido inverso. Iremos poco a poco saliendo para ir a laborar. ¿Y quién va a cuidar a los hijos? Entonces, sí me parece que esta óptica del Estado sobre los cuidados está guardada en el cajón.
no se han planteado estrategias que nos lleven a este tipo de acuerdos, de solicitud de información para ver cómo están las cosas en casa, sino simplemente como si fuera una cuestión mágica, se van a arreglar las cosas. Y acá hay cuestiones paradójicas. Nos plantean que, por favor, los nietos no vayan a visitar a los abuelos porque pueden contagiarlos. Pero era justamente esa la argumentación que se daba desde el Estado para aquellos chicos que, en vez de ser llevados a guarderías, pues que los cuidaran los abuelos. Entonces ahí entramos en estas paradojas donde el Estado no tiene el espacio de reflexión sobre políticas públicas que se adecúen a esta situación, a este momento, y en términos generales en un sistema de cuidados, que son los que se tienen que democratizar. Entonces, sí me parece importante que se considere, por ejemplo, la conformación de guarderías, por ejemplo, para todas las gentes que trabajan en calle, que tengan esa posibilidad de llevarlos a un espacio donde no estén en riesgo, porque aparte es eso. Vemos a los chiquitos que van caminando por el río de la calle expuestos a ser atropellados. Y eso al Estado le vale. Y se plantea que es solamente responsabilidad del papá que está trabajando, pero que está trabajando limpiando parabrisas o vendiendo o haciendo malabares. Entonces, en esos momentos no puede cuidar a los hijos. Eso el Estado no lo está mirando. Entonces, sí me parece que es importante reflexionar sobre este sistema, y más si están pensando en cómo manejar un presupuesto, pues eso también tendrían que verlo, porque normalmente nos lavamos las manos. Entonces sí considero que en esta parte se tiene que ver eso, que la corresponsabilidad que buscamos en la Agenda Suma sí tiene que ver con la repartición de el trabajo en casa y de cuidados de manera igualitaria entre hombres y mujeres, porque ahí sí, esto es importante ubicarlo, no hay de los trabajos generales en casa aquellos que requieran de habilidades que no puedan tener los hombres o las mujeres. Si no tenemos esas habilidades, podemos desarrollarlas, pero no plantearnos que eso no me toca porque no es propio de mi sexo, sino que sí hay esa posibilidad. También me queda claro que además de responsabilizarse ambos en casa, pues hay que pedir que se responsabilice el Estado de ese tipo de situaciones de las cuales se ha hecho de la vista gorda. Entonces, yo creo que en esa línea hay que abrir la visión de lo que implican los cuidados para sí abordar este sistema de cuidados que ya se está planteando con una participación importante del Estado, porque es el Estado quien tiene que facilitar o brindar los mecanismos que permitan que las familias puedan desarrollarse y puedan crecer. Pero todas las familias, no solamente las que tienen la fortuna de tener prestaciones o tener los ingresos suficientes para pagar sistemas de cuidados privados. Entonces, en ese sentido, sí creo que esto es importante, que se rompa también el tabú de que los hombres no pueden cuidar a niños. ¿Por qué está este tabú? Bueno, pues porque pueden ser abusados los niños por los hombres. De hecho, siempre uno ve bueno, lo he visto más en el pueblo de mi abuelo, como el planteamiento era, los niños no los tocan los hombres, y no los tocan porque, pues, quién sabe qué les vayan a hacer. Entonces, sí es importante ubicar que, por supuesto, como lo hacen las mujeres, hay que prepararse para poder cuidar bien a los hijos. Hay que prepararse bien para cuidar bien a los pequeños que puedan ir a una institución. Y lo que estoy planteando es que también los hombres podemos participar en el cuidado de menores de 6 años.
vemos un número que cada vez es más grande de hombres siendo maestros de nivel básico, pero casi no vemos hombres que cuiden o se preparen para atender a niños de 0 a 6 años. Entonces, sí creo que eso también, de hecho, estaba el nombre de una de las escuelas de educadoras. Era tal cual, para mujeres, no para hombres. Entonces, sí creo que ahí tenemos muchas cargas culturales que tenemos que romper para poder realmente asimilar que podemos formar parte de este grupo que se corresponsabiliza de los cuidados en casa en todos los sentidos, tanto de la casa como de uno mismo, como del otro. Y esto es lo que es importante, que no vemos los hombres a los otros como iguales a uno. Generalmente no identificamos que son sujetos de derechos igual que nosotros. Generalmente los vemos como personas que están a nuestro servicio, o al menos eso es lo que nos han dicho, actitudinalmente y con los discursos que se difunden. Entonces, sí creo que eso es muy importante ubicarlo, que tenemos este peso que hay que romper. Y es verdad que la pregunta que se hacía sobre qué tipo de paternidades podrán venir por delante, pues para mí la respuesta es que serán muchísimas, de muchísimos tipos, que no tenemos por qué plantearnos que vendrá un cierto tipo de paternidad. Sí me parece que más bien hay que prepararnos para la gran diversidad que pueda existir y no volver a pasar de un estereotipo a otro estereotipo, sino darnos la posibilidad de abrir las opciones y permitirnos ver cómo se dan las paternidades. Yo conozco casos donde se acordó que ella fuera a trabajar y él se quedara en casa cuidando a la hija. Entonces, vemos que se invierten los roles y que el estilo de llevar a cabo esos roles es otro. No es nada más cambiamos al jugador de posición, sino que sí implica cosas completamente distintas. Y lo digo por irnos al extremo, pero también en esos extremos que siempre se juntan, hay toda una gama de opciones que son las que tenemos que ver y a las que nos tenemos que permitir aceptar. Porque justamente si no nos permitimos la multiplicidad de opciones, vamos a tener la posibilidad de repetir estas presiones sociales con otros de cómo tendrían que ser el nuevo papá. Entonces, sí me parece que en ese sentido tenemos que darnos la oportunidad de negociar en cada hogar cómo se va a hacer cargo. Lo único que me interesa decir es que en esos acuerdos sí hay que tener cuidado. Cuando uno escucha a pacientes y dice, es que nos pusimos de acuerdo y él va a va a lavar los trastes. Ah, bueno. Pero no acordaron en qué momento los va a lavar y de qué manera los va a lavar. Porque, pues la cuestión es que, pues sí, dice, sí, yo los lavo, pero al rato. Y los voy a lavar a mi manera. Y entonces, pues no se negocia cuál es la forma de lavar los trastes. Porque de pronto hay quienes dicen, ya los lavé, y cuando uno los ve, pues están llenos de grasa. Y están bien lavados para esa persona que los lavó, pero hay otros que no. A ver, díganme una cosa. ¿Alguien no ha visto un sartén lleno de cochambre? Así de que se va poniendo negrito y que de pronto la gente dice, es que así sabe más rico. Bueno, pues esas cosas las he visto en muchos lados, en muchas casas, en muchos negocios. Y tiene que ver con un estilo de cómo se lavan los trastes.
En realidad, si se lavaran bien, no tendría por qué quedarles grasa a ningún traste. Sin embargo, tanto hombres como mujeres aceptamos ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, eso no se acepta en el ejército. O sea, las ollas tienen que quedar relucientes. Entonces, sí me parece que este tipo de cosas hay que modificarlas. Entonces, en el cómo hay que ponerse de acuerdo. Y en el a qué hora. Porque de pronto los trastes de la comida siguen ahí, se necesitan para servir la cena, pero siguen ahí en el fregadero. Estaba circulando por internet una imagen donde un muchacho millennial que se había independizado, de pronto se para frente al fregadero y dice, es que este de lavatrastes no sirve. Y llega el amigo y dice, ¿pero por qué? Dice, mira, lo que pasa es de que pues en la casa de mis padres uno llega, deja los trastes en el fregadero, te vas y al rato que regresas ya están limpios y guardados. Y aquí no pasa eso. Entonces le echan la culpa a el fregadero. Y tiene que ver con todos estos pensamientos mágicos que dejamos que estén ahí en juego. Y no pensamos que hay que lavar los trastes a cierta hora para usarlos en la cena. Porque entonces si no, llega la mujer, lava los trastes para poder servir la cena. Entonces siempre los acuerdos en casa hay que amarrarlos bien, considerando todos los elementos que estén en juego. El qué se va a hacer, el de qué manera se va a hacer y a qué hora se va a hacer. Por lo menos esos 3 elementos se tienen que considerar. Bueno, por mi parte sería eso lo que me interesaba plantearles. Muchas gracias, doctor Luis Jesús Sandoval Quintero. Es muy importante lo que nos comenta, incluso cuando se rompen los acuerdos forma parte del círculo de la violencia y todo lo que aquí estamos analizando, pues tiene que ver con esta construcción social de género y cómo esta misma subordina y deja en menores oportunidades, mayor desigualdad a las mujeres, como lo explicó la doctora Yasmín Pérez Haro. Cuando se logre tal vez en esta ética de cuidados, dejar de disputar el poder y haya un equilibrio y un reconocimiento a estas labores, que además, por dicho sea de paso, es el fundamento del feminismo, la doble jornada en esta nueva ola del mismo, pues entonces seguramente encontraremos una manera de relacionarnos menos violenta y más armoniosa entre mujeres y hombres. Tal vez en la distribución de roles no importa quiénes realice, siempre y cuando tengan ese mismo reconocimiento, que vaya que quienes lo han vivido de alguna u otra manera sabemos que tiene igual peso ya al interior de las familias quien realiza esta tarea de cuidados. Por último, me gustaría saber si el doctor Rodrigo Parrini nos gusta dar un mensaje de unos 2 minutos o quisiera tal vez comentarnos más acerca de los videos que nos iba a compartir hace un momento y posteriormente le daría 2 minutos también a la doctora Yasmín, 2 minutos a Luis Sandoval para que nos dieran un final mensaje a las personas que estamos viendo esta ponencia gracias a la consultoría de Ruth Veneroso Rivera para la Alcaldía Miguel Hidalgo, que encabeza el licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. Y recordarles a todas y a todos los que nos están viendo, yo soy Angie Villanueva, directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos. Aprovecho esta pausita también para agradecer al grupo de trabajo de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos en Miguel Hidalgo y a todas mis compañeras y compañeros de diversas áreas como son obras, planeación, protección civil, seguridad ciudadana que nos están viendo en estos momentos. Adelante, doctor Rodrigo Parrini Rosas. Sí, yo creo que solo quisiera señalar que creo que es importante en el debate sobre los cuidados y la distribución de los cuidados en familia o en otros espacios de convivencia, distinguir reproducción social, tareas hogareñas y responsabilidades asignadas en la reproducción cotidiana de la vida, por ejemplo, en una familia, ¿no? O sea, creo que hay que considerar, y en esto hay muchos datos que lo avalan, es que, digamos, la labor de cuidado
cotidiana de las mujeres, digamos, como actrices fundamentales del cuidado, forma parte de una economía no reconocida, aunque coopera con la reproducción social en su totalidad, ¿no? Yo creo que no, eso es un tema estructural, que no es lo mismo que decidir quién lava los platos, un día que lavas tú, etcétera, porque eso no me parece que sea el horizonte de la igualdad. El horizonte de la igualdad es quién carga con las responsabilidades, ¿no? Aunque, digamos, sucede, y esto creo que hay investigaciones sobre familias bastante más igualitarias, por llamarlo así, que sí, los hombres se dicen dispuestos a realizar ciertas tareas, pero la responsabilidad final de esa tarea sigue recayendo en las mujeres, ¿no? No solo la responsabilidad práctica, también la responsabilidad ética, incluso diría la responsabilidad moral y psicológica, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, una política pública que tienda a la igualdad tiene que reconocer, digamos, supongo que en los distintos niveles de incidencia en el Estado, qué es lo que, digamos, a qué puntos puede llegar o atender una política pública territorial local, ¿no? ¿A qué formas de cuidado? Por ejemplo, en el cuidado de los niños. O sea, se pueden hacer cargo de, el Estado dispone de instituciones y aparatos que permitan que las mujeres no sean las responsables finales, últimas y únicas del cuidado de los niños, por ejemplo. Creo que el colega apuntaba en eso en distintos momentos de su exposición, ¿no? Entonces, pero sí creo que es bien importante distinguir las tareas de reproducción cotidiana, los cuidados y las responsabilidades y la reproducción social que está en torno al orden de género, un orden de género que hoy día es desigual y que va a ser desigual yo creo que en los próximos años también, ¿no? Esto no es una transformación mágica, no sé, o inmediata, ¿no? Y que creo que las políticas públicas tienen que reconocer, digamos, primero esa diferencia y luego cuál sería el horizonte de transformación, ¿no? Porque no creo que solo corresponda, y aquí termino, a una redistribución de tareas en la casa, ¿no? Sino que también, digamos, cuál es la responsabilidad social de las instituciones públicas, o sea, cuál es la responsabilidad social y la responsabilidad del Estado en la asunción de esos cuidados, ¿no? Y no solo de niños, que estaba pensando a lo largo de las exposiciones y de que, por ejemplo, quién se hace cargo hoy día en los procesos de transición demográfica que experimenta México y otros países de América Latina, que se hace cargo de los ancianos y de los enfermos. Y en este momento siguen siendo las mujeres. Y eso no pasa que un hombre no le pueda dar de comer a un anciano enfermo. Sí le puede dar de comer. ¿Está a cargo? No necesariamente. Gracias. Así es, doctor. Muchas gracias por su comentario. Yo comparto también en parte algo de lo que usted nos concluyó en este momento. Hay ejercicios en algún momento que se han intentado como que participen de los cuidados también otras formas como estas de jóvenes cuidando a personas de la tercera edad a cambio de algún servicio o hospedaje. Son momentos interesantes que estamos viviendo hoy por hoy, sobre todo aprovechando este momento histórico que nos toca vivir en el mundo, que es esta pandemia, y quizás es el momento de replantearse muchas cosas para que podamos conseguir finalmente ese logro de la igualdad, partiendo desde luego del reconocimiento que usted apunta sobre la desigualdad y la carga preponderante que recae sobre las mujeres en este aspecto. Adelante, doctora Yasmín Pérez Haro, si nos acompaña todavía, si nos puede regalar una conclusión para este foro. Sí, aquí estoy, muchísimas gracias. Bueno, pues un poco lo que acabamos de escuchar en esta charla, en esta conversación, incluso a lo que nos evoca, pues da cuenta de la particularidad que tiene
el hablar de los cuidados, porque si bien los cuidados pueden ser analizados desde elementos estructurales hasta actos volitivos, es decir, sujetos a la voluntad cotidiana, pues abarca muchísimas dimensiones, ¿no? Y cuando estoy hablando de muchísimas dimensiones, es un poco también como para cerrar y dejar sembrada esta idea de no solo de reflexionar en torno a la vida cotidiana en la que todas y todos nos podemos aquí identificar, sino cómo vinculamos estas evocaciones a la vida cotidiana, a nuestras propias arreglos familiares, etcétera, a nuestro quehacer institucional. Cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando, insisto, de varias dimensiones y generalmente estamos hablando se recurre a la descripción de tareas y de actividades concretas. Y que es parte, digamos, de la reflexión y de la discusión. Pero cuando tenemos la responsabilidad desde la administración pública de incidir para transformar vidas e impactar en acortar las brechas de desigualdad, tenemos que ir en un continuum entre el reconocimiento de estas relaciones y estos arreglos y estos acuerdos en el marco de lo cotidiano, sin desvincularlos de los determinantes estructurales. Y cuando digo determinantes estructurales, que no solo estamos hablando de política pública, estamos hablando de determinantes históricos. El cuidado tiene una dimensión cultural, por ejemplo, hemos hablado de dimensiones espaciotemporales, de las dimensiones del trabajo, de la actividad concreta, de lo que puede representar en términos de la disputa en las relaciones de poder e incluso de su valorización económica, pero cuidar no va de lo mismo en el campo que en la ciudad, en México que en Afganistán, en el 2020 que en el 1714. Entonces, y somos devenir histórico. Pero yo quisiera concentrarme ahora solo en un elemento muy en particular y muy instrumental, además desde la política pública, y es en la Constitución de la Ciudad de México, que tenemos Constitución nueva desde hace un par de años, ¿no? Febrero de 2017, está el reconocimiento al derecho al cuidado en rango constitucional en el artículo 9 y que yo invito a todas y a todos a que conozcamos. Si bien la forma en la que quedó colocado en el texto constitucional es muy determinante y muy vinculado a esta visión de asociar el cuidado a las necesidades de personas con situación o condición de dependencia, la verdad es que la aspiración es alcanzar a instituciones que hagan lo propio por hacer del derecho al cuidado un derecho universal, es decir, que reconozca que los cuidados son esenciales para regenerar la vida cotidiana, pero también para dignificar la vida y darle sostenibilidad a esta misma a lo largo de todo el curso de vida y diferenciadamente en las distintas etapas del ciclo vital. En ese artículo 9 está establecido para la Ciudad de México el apuntalamiento de un sistema de cuidados, que la verdad es que un sistema de cuidados no es más que un instrumento de muchos otros que pudiera haber, ¿no? Seguramente habrá en el futuro algunos otros, que reconozca la necesidad de articular la acción pública, pero insisto, en esta incidencia, en este desplazamiento de colocar en el centro de la vida, en el centro del desarrollo y en el centro del quehacer de lo público a los cuidados. Y no es poca cosa, porque ya a partir, lo describía muy bien, por supuesto, Rodrigo, con las evocaciones que hacía sobre todo de Una familia de tantas, que es una película que seguramente todas y todos aquí hemos crecido con ella, pero a partir de lo que nos ha compartido Luis sobre el cuidado como un no espacio desde las masculinidades, el cuidado un no espacio desde
en lo masculino, en lo público y un no espacio en el Estado. Hay que hacer ese desplazamiento. Tenemos instrumentos, lo que nos hace falta constante y reiteradamente es entender que en efecto, si bien los cuidados son como la carta robada de Allan Poe, ¿no? Que están ahí, ¿no? Son omnipresentes, ¿no? Están a la vista de todo el mundo, pero nadie los ve. Es importante ir y venir, sobre todo en aquellas y aquellos que ocupamos cargos públicos, asumir la responsabilidad de entender la vinculación estrecha que guarda esta decisión y esta organización de la actividad concreta, el día a día, con el devenir histórico y las grandes estructuras de desigualdad. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yasmín. Muy interesante sus últimos comentarios. Yo creo que sí es un gran avance de la Constitución de la Ciudad de México, lo cual la hace única junto con el artículo 11 constitucional, que se refiere, y yo pienso que va concatenado o muy de la mano a los grupos de atención prioritaria, que por sí mismos también son algunos que requieren en momentos especiales o por sus condiciones, cuidados diferenciados. Y por último, es que me preguntaba, no sé si pueda decirnos rápidamente el doctor Parrini, en nombre de la autora australiana que elaboró el concepto de masculinidad hegemónica, que nos pregunta aquí una participante, y para el doctor Luis Sandoval, Esther Camarillo nos pregunta si podría decirnos cuáles son las tareas propias de cada sexo. Sin embargo, creo que eso ya quedó sumamente platicado durante las 3 ponencias. Mientras busca el nombre de la autora, el doctor Parrini, ¿nos podrías compartir tus conclusiones, Luis? Muchas gracias. Sí, bueno, pues concuerdo con mis compañeros que hemos estado platicando el día de hoy. Sí me interesa justamente traer un poco lo que ha pasado este mes en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la psiquiatría y en el ámbito de algunas instituciones, que es esta cuestión del suicidio. ¿Por qué me interesa traerlo? Porque justamente una de las cosas que nos plantean los mandatos masculinos es mensajes paradójicos, donde justamente lo importante es que el hombre piense que la vida no vale nada y que no vale nada la vida. Entonces, si seguimos con estos mensajes y seguimos aceptando estas formas de conformar a los hombres, los cuidados van a quedar de lado. Entonces, cuando yo digo que lo importante es que uno se haga cargo de uno mismo, claro que tiene que ver con modificar esos mandatos masculinos. Claro que tiene que ver con una asunción de una responsabilidad de uno y efectivamente hacernos cargo de uno mismo. En este sentido, lo importante, sí estoy de acuerdo con Rodrigo, donde todos estos elementos y estas dimensiones están en juego. Pero lo que también me parece importante es que todo tiene que aterrizar forzosamente en lo concreto. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos mucho a racionalizar y no a ejecutar. Entonces, justamente esta lógica de racionalizar y analizar, pues, generalmente somos muy buenos para eso, pero a la hora de accionar es donde tenemos problemas. Porque justamente lo que yo decía de la procrastinación de los hombres sobre las labores de la casa es una estrategia de sometimiento a las mujeres. Entonces, que lo importante es en ese proceso todo lo que tiene que ver con llevar a cabo las cosas,
por supuesto que tiene que pasar por un responsabilizarse de las cosas. Si no nos responsabilizamos de un acuerdo, sucede lo que decía Sandy, que es nuevamente un planteamiento de violencia. Entonces sí me parece que eso no es un elemento práctico, no es accesorio. O sea, a final de cuentas, si no se manejan así las cosas, que se reflejen en lo concreto, no se ha acabado de modificar las cosas. Entonces, esa tendencia sí tendríamos que dejarla de lado, porque si solamente desdeñamos las actividades del hogar, pues entonces las vamos a dejar para que las sigan realizando esas otras personas que se encargan de lo desdeñable. Así es, Luis, muchas gracias. Pues nuestro panel, maternidades, paternidades y otros cuidados compartidos, la democracia y la igualdad comienza en casa, precisamente como una institución socializadora. Seguramente pues sabemos que se va replicando lo que muchas veces o primordialmente lo que aprendemos dentro de los hogares hacia el exterior, aunque no es la única institución socializadora. Y tal vez yo era como les iba a decir un chiste, pero ya se me olvidó. Como es el tema que yo conozco, el de atención y prevención de la violencia, desde el enfoque de género, con desde luego la perspectiva misma de género, pues el tema de cuidado se me antoja para analizarlo y abordarlo desde ese momento. Y en la construcción de acuerdos es donde se me hizo el clic, se me prendió la luz, pero este tema da para muchas más pláticas. Ojalá que podamos compartir y contar con ustedes en otra ocasión. Estoy segura que mis compañeras y compañeros de la Alcaldía Miguel Hidalgo tendrán mucho de dónde pensar y de sacar para la elaboración de nuestros presupuestos, y tomando en cuenta el artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México, lo que hemos aquí platicado, para que podamos traducirlo finalmente en más y mejores oportunidades, principalmente para las mujeres, partiendo del reconocimiento de lo que hemos hablado en esta tarde. Finalmente, pues quiero comentarles que la eliminación de la desigualdad es el objetivo central de cualquier gobierno de izquierda. La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos impide avanzar en la construcción de una sociedad más justa y democrática. En cuanto al contexto por COVID-19, se hace esto más imperante. El gobierno de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, la sociedad civil organizada, que influyen en la demarcación, seguiremos implementando acciones afirmativas y políticas públicas permanentes para proteger, respetar y garantizar el derecho de todas las personas, especialmente de las mujeres, que han accedido en igualdad de condiciones ni de trato al ejercicio pleno de sus derechos. Tomando en cuenta, precisamente me gustó mucho cómo lo abordó la doctora Yasmín Pérez Haro, la ética de cuidados. Es un tema fundamental que debemos incorporar a nuestro vocabulario, porque lo que no se habla no existe, no vamos a poder empezar a comprenderlo si no lo nombramos y si no lo empezamos a hacer algo cotidiano dentro y fuera de las políticas públicas. Por ello, es urgente que todas las acciones de gobierno, a través de la transversalización de la perspectiva de género en sus políticas públicas, estén encaminadas a disminuir y eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. La transformación que se logra en el quehacer gubernamental tendrá repercusiones directas en la capacidad de acceso de las mujeres y las niñas, niños y otros grupos de atención prioritaria al ejercicio de sus derechos. A través de objetivos claros para el año de 2021, pero con la complejidad y los retos por COVID que estamos atravesando. Después de esta charla ya nos dimos cuenta que de por sí no la tenemos nada fácil, pero esta es la nueva normalidad y hacia ella vamos a elegir qué nos llevamos, qué continuamos, qué mejoramos y cómo lo vamos construyendo. Muchas gracias, doctor Rodrigo Parrini Roses, doctora Yasmín Pérez Haro, psicoanalista Luis Jesús Sandoval Quintero, por compartir con nosotras y nosotros esta tarde. Y a nombre del alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, les agradezco mucho. Muchas gracias, Ruth Generoso, consultora, y al equipo de la Unidad de Igualdad
Diversidad y Derechos Humanos, por favor, si no le han dado clic a la página de la Unidad de Igualdad, estamos como MH y DDH, por favor, denle like en Facebook y Twitter. Muchas gracias a todas y a todos, gracias por compartir y seguimos el próximo jueves a las 5:30. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hola, buenas tardes.